Escuchamos hoy el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, versículos 7 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, porque toquen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? Y si le pide pescado, le dará una serpiente. Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos hoy sobre el tema de la oración. Anteayer, martes, vimos la catequesis de Jesús sobre la oración, particularmente el Padre Nuestro, también en el mismo Sermón de la Montaña. Hoy vuelve sobre el tema, pero hay un punto de avance. La oración es vista no desde las actitudes y del contenido de las peticiones, sino desde la confianza que hay que tener en el Padre Dios a quien uno se dirige. En la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos 5 al 7, hay una enseñanza que también va en esta misma dirección, cuando dice: pidan, pero pidan con fe. En el centro del Evangelio de hoy está la particularidad, una vez más, de la oración al estilo de Jesús. Es a un Padre bueno al que nos dirigimos, uno que conoce todo lo que nosotros necesitamos. Y es curioso que una vez más se vuelven a unir la relación con Dios y la relación con el prójimo. Si la enseñanza del Padre Nuestro terminó con una expansión que insistía en el perdón al hermano, en esta instrucción de hoy termina con lo que se ha llamado la regla de oro, que consiste en hacer el bien a los demás como esperamos que ellos nos lo hagan. Vamos a detenernos sobre todo en la primera parte, es la gran parte del texto, la confianza en la oración, porque Dios es un Padre bueno. Jesús comienza diciendo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Tenemos tres verbos que son tres imperativos, tres insistencias: pidan, busquen, toquen. Pero hay que hacerlo con fuerza, con insistencia, con confianza, por lo que Jesús agrega enseguida: porque se les dará, porque encontrarán, porque se les abrirá. Y es interesante que Jesús desglose la oración de esta manera. En su enseñanza Jesús no usa para nada el verbo orar. Y sin embargo, es de esto de lo que Jesús está hablando. Pidan, en primer lugar. Pidan. Es decir, no tengan miedo de dirigirse a Dios, que es Padre. Pidan con sencillez, confiados de que serán escuchados por aquel que los ama. Pidan sin cansarse nunca.
busquen. Se trata de buscar con la convicción de que hay algo que vale la pena indagar, a veces con esfuerzo, a veces durante mucho tiempo, pero hay que estar seguros de que ahora o después encontraremos. Hay una promesa del Señor, encontrarán, y por eso vale la pena esperar vigilantes, aguardar la respuesta con paciencia. Y el tercer imperativo es toquen, es decir, toquen la puerta. Si se toca la puerta es porque se tiene la esperanza de que desde dentro de la casa hay uno que te abrirá, que se asomará un rostro bendito, hermoso, amable y te responderá. Y hay que hacerlo con insistencia. Pidan, busquen, toquen. Es como si Jesús indirectamente estuviera elaborando la parábola de un mendigo. Así es como nos presentamos también ante Dios, con humildad, como un mendigo que extiende la mano y pide y sabe que mucha gente se cruzará de brazos y no le dará nada, pero que alguno le dará. Como aquel que busca, escarba aquí en una canasta, busca luego en un basurero, busca en otro lado y sabe que algo de valor aparecerá. Toquen la puerta. Aquel que toca en una casa y se le tiran la puerta en la cara o le dicen no hay pan y sabe que es su segunda casa, pero que algún momento se abrirá. Es interesante que se parece a un mendigo, a una persona que sabe que necesita de los demás y que no se cansa de buscar. Pero lo más importante ahora es que Jesús no nos ve como mendigos, ni Él tampoco es un patrón rico que nos dirá sí o no. Somos hijos de Dios, tenemos la inmensa dignidad de hijos de Dios y Él es un Padre muy especial. Hay gente que se pregunta por qué Dios tiene necesidad de que le supliquen. Si Él sabe todo lo que ya necesitamos, ¿por qué no nos lo da sin que nosotros tengamos que abrir la boca? ¿Por qué Dios quiere ser buscado? ¿Por qué Dios quiere que toquemos su puerta una y otra vez? Y entonces tenemos que aclarar, mis queridos hermanos, que quien tiene necesidad es uno. Quien tiene necesidad de pedir es uno. Porque somos personas necesitadas y como tal hay que reconocerse. Somos nosotros los que tenemos que renovar nuestra búsqueda de lo que es verdaderamente necesario. Somos nosotros los que tenemos que desear que se abra la puerta con libertad para que podamos encontrar al Señor. No es una necesidad de Dios, es una necesidad de nuestra condición humana. Dios no tiene necesidad de nuestra oración insistente. Somos nosotros quienes necesitamos hacerlo para imprimir la oración en nuestra mente y en nuestro cuerpo, para aumentar nuestro deseo y nuestra esperanza, para ratificar cuál es el centro de nuestra vida, hacia dónde apuntamos. Y es aquí donde Jesús toca el elemento fundamental. Si nos quedáramos únicamente con el pidan, busquen y toquen, realmente no habría mucha novedad. La novedad está en que nos dirigimos a un Dios que es Padre. A Él le pedimos como hijos, a Él lo buscamos como hijos, su puerta la tocamos como hijos. Y enseña Jesús: ¿hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo, si éste le pide un pan? ¿O si le pide un pescado, será que le dará una serpiente? Pues es claro que esto no ocurre entre un papá y su hijo, porque el vínculo de sangre impide un comportamiento paterno de esta manera. Incluso
cuando las relaciones entre un papá y su hijo no están bien. Y concluye Jesús: con mayor razón, si esto no ocurre entre ustedes que son malos, si el interés de ustedes es darles siempre cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre lo hará con ustedes? Cuando una persona quiere mucho a otra, cuando va por la calle dice: ¿qué le llevo? ¿Qué le doy? ¿Qué le gustará? ¿Qué le hará sonreír? Eso hacen los enamorados, esto hacen los amigos, las personas que se quieren mucho. Con mayor razón es lo que hace también un papá y una mamá con sus hijos, y con muchísima mayor razón lo que Dios Padre hace con cada uno de nosotros. En este pasaje del Evangelio Jesús lo dice con franqueza. Dice que los seres humanos somos malos. Poneroi se dice en griego. Dice: somos malos. Porque dentro de cada uno de nosotros hay un impulso, un instinto que nos lleva a pensar primero en nosotros mismos, a afirmarnos nosotros mismos. Es lo que la tradición espiritual de los padres del desierto llamaban la filautía, el amor egoísta de sí mismo. Y Jesús cita precisamente eso, hace referencia a eso. Ustedes, que son malos, a pesar de tener esa tendencia, siempre tienen su corazoncito. A ustedes se les reblandece el corazón frente a sus hijitos. Y aun si nuestra condición humana es a veces la tendencia a pensar más en nosotros mismos, un cierto narcisismo que nos acompaña, y somos capaces, a pesar de todo, siempre de hacer cosas buenas, sabemos que es una fuerza mayor, al menos en el caso de una relación familiar entre padre e hijo. Si nosotros en nuestra maldad le damos cosas buenas a los hijos, repito la enseñanza, ¿cuánto más Dios dará cosas buenas a quien se las pide? ¿Cómo olvidar, mis queridos hermanos, que con frecuencia nosotros en nuestra manera de hablar de Dios hemos hecho de Él un papá más malo que nuestros papás terrenos? A veces vemos a Dios más como un patrón que como un papá. Escribía el francés Voltaire: nadie quisiera tener como padre terreno a Dios. Lo decía con una ironía tremenda. Y Friedrich Engels, le hacía eco a esta frase de Voltaire. Decía: cuando un hombre conoce un Dios más severo y malo que su papá, entonces se vuelve ateo. Y lamentablemente esto ha ocurrido. Es siempre una realidad el riesgo de dar una imagen de Dios como un juez estricto, vengativo y perverso. Y esto lleva a algunas personas a abandonar a un Dios así, a darle la espalda, a negarlo, a no buscar la relación con Él. Y hay una precisión importante que hay que hacer aquí. Jesús nos habla de un Padre que es más bueno, él agrega esa expresión, mucho más bueno que los padres que conocemos en la tierra. Y nos enseña que Dios siempre da cosas buenas cuando se lo pedimos. Ojalá en nuestras Biblias subrayemos esa frase del versículo 11. Dios nos responde con cosas buenas. Dios nos responde con cosas buenas. El punto es que estas no siempre coinciden con lo que nosotros pensamos que es bueno. Es que la oración no es magia.
no es, como decíamos anteayer, un cansar a los dioses. Eso lo decía el filósofo pagano romano Lucrecio en su libro La naturaleza de las cosas. La oración no es un aturdir a Dios con montones de palabras, como también se dijo en la catequesis del Padre Nuestro. Dios no está a nuestra disposición para saciar nuestros deseos, que son muchas veces egoístas, pero sobre todo ignorantes, y lo digo en el sentido literal, es que a veces no sabemos lo que pedimos. Voy a poner un ejemplo con el riesgo de ser un poquito fuerte, un poquito cruel. Si yo estoy sufriendo una grave enfermedad y le pido a Dios la curación, no quiere decir que ésta tenga que ocurrir necesariamente. De lo que yo puedo estar seguro es que me dará la fuerza y el amor para vivir esta enfermedad en un camino que me ayude a amar y aceptar que los otros me amen. Y esta es la verdadera y auténtica respuesta. Esto es lo que más necesitamos. ¿Por qué pedir con confianza, sabiendo que no siempre nos van a dar lo que pedimos? Porque hay que pedir con confianza porque Dios no está distraído. Porque Dios es como un papá que sabe bien lo que su hijo, que está en proceso de crecimiento, más le sirve, lo que más necesita. Somos nosotros, sus hijos, los que a veces nos olvidamos que estamos en tiempo de crecimiento y que sabemos que tenemos que esperar con paciencia. No todo nos conviene. Si no, pregúntele a un papá y verá. Pregúntele a cualquier papá y a cualquier mamá que le va a decir si todo lo que el hijo le pide se lo puede dar. No si tiene la condición de dárselo, sino si todo le conviene. Y es que a veces nosotros nos comportamos como los niños pequeñitos, que le hacen la bronca a sus papás cuando no le dan lo que les pide. Que el chocolate, o que el zapato aquel, o aquello que vi en la vitrina, o cualquier chuchería. Dios sabe qué dar y qué no dar. Pidamos entonces con insistencia y con confianza, por nosotros, por los otros, por el mundo, sabiendo que extendemos la mano, no a un caprichoso o a un déspota, sino a un papá bueno, a un verdadero papá que sabe cuidar y acompañar nuestro proceso de crecimiento. La oración no es la feria de los caprichos, porque sería delatar una vez más nuestra inmadurez. La oración es el abrazo con un papá bueno, de quien sabemos que nos conoce, nos entiende y no nos deja solos. Y esto que Dios hace con nosotros, estamos llamados a hacerlo con los demás. El Evangelio de hoy tiene una pequeña coletilla, como también ocurrió con el Padre Nuestro, donde decía, bueno, ¿usted quiere que lo perdone? Pues perdone usted. Hoy Jesús nos dice, ¿usted quiere que el Padre bueno le dé? Pues usted también empiece dando. Y esta coherencia de vida, Jesús la inculca de una forma muy positiva. Jesús, esta enseñanza final, que se ha llamado la regla de oro, era conocida en la tradición hebrea. Pero Jesús le va a dar una inversión de negativo a positivo. Me explico. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Tobías 4:15, la expresión era conocida. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Y también un rabino famoso, que es contemporáneo de Jesús, que vivió a comienzos del siglo I después de Cristo, se llamaba Gilel, el rabino Gilel, decía una frase que está recogida en el Talmud babilonense, en la obra Shabbat, el número 31. Él decía, lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas a tu prójimo, porque en esto está toda la Torá, el resto es comentario, ve y estudia. Pues la tradición hebrea insistía en el no. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti.
Jesús, en cambio, lo dice en positivo, le da la vuelta a la frase. No es no hagas, es haz. Haz a los demás lo que tú quieres que hagan contigo. La iniciativa en el amor, la iniciativa en el hacer el bien, tómala tú. Jesús pide no tanto el evitar, sino tomar la iniciativa para hacer el bien a los demás. Está estimulando la actitud positiva. La cuestión no es el no hacer, repito, sino el hacer. Y esto implica una mayor libertad, una inmensa creatividad. Y nos recuerda, además, recordando el Evangelio del lunes, que las omisiones también pueden ser una forma de hacer el mal. El mal que yo debiera haber hecho y dejé de hacer. Bueno, este es el Evangelio de hoy, un Evangelio sobre la oración y al final con una anotación sobre el hacer el bien al prójimo. La relación con Dios nunca se desconecta de la relación con los demás. Tiene que haber una coherencia, una armonía entre las dos dimensiones. En esos días largos que parecen grises, porque todos los planes te salieron mal. Lo que tanto querías no lo conseguiste, y lo que no querías tuvo que pasar. En esos días cuando el buen humor no existe, te viene encima el cielo y quieres desmayar. No ves en los problemas solución posible. Orar en la mañana te puede salvar. Puede darte vida. Orar en la mañana te levantará. Orar en la mañana puede darte vida, orar en la mañana te puede levantar, dice esta hermosa canción. En este jueves sacerdotal eucarístico vamos a orar. Estamos invitados a orar con mayor insistencia. Busquemos cultivar más la vida de oración. Tiempos de calidad para la oración. Abandonarnos con confianza, con serenidad, con sencillez en la vida de oración, partiendo de lo fundamental, la conciencia de quién es Dios, de quién es aquel a quien le pedimos, a quien buscamos, aquel a quien le tocamos la puerta del corazón. Y sabemos que Él nos dará lo que pedimos, que Él se dejará encontrar, que Él nos abrirá la puerta y nos regalará su abrazo. Y con la oración todo puedes cambiar. El papá que no tiene parangón con ninguno de los papás de la tierra. El papá que es inmensamente bueno, siempre, siempre nos responderá. Oremos unos por los otros, oremos por el mundo, oremos por los más necesitados, oremos exponiéndole a Dios nuestro camino. Y en este día de manera especial oremos también por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y envolvamos también con amor en la oración a todos los sacerdotes, a todos los consagrados, hombres y mujeres, para que puedan vivir con perseverancia, inmensa calidad, el llamado que Dios les hizo. Que el Señor los bendiga con su inmenso amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Te hace olvidarlo todo y no mirar atrás.